Saludos, muy buenas tardes. Volvemos a encontrarnos con todos ustedes. Ya saben que nuestra vocación de servicio público nos anima a intentar acercarles cada día las propuestas, los proyectos, las ideas de las distintas formaciones, las principales formaciones que concurren a los comicios autonómicos del próximo domingo. Hoy nos visita Ciudadanos, un partido que ha formado parte del Ejecutivo andaluz en estos últimos 3 años y medio y que aspira, como todos, a seguir gobernando en los próximos 4. Para conocer el trabajo realizado, el esfuerzo realizado por los andaluces desde esta formación, hoy tenemos con nosotros a Rocío Ruiz. Es la candidata número 1 de la lista de Ciudadanos en la provincia de Cádiz y aún consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Doña Rocío, muy buenas tardes y bienvenidas a esta casa. Muy buenas tardes, encantada de estar aquí. Voy a reproducirle una de sus frases más populares. Las políticas liberales han sentado muy bien a Andalucía. ¿Cómo cree usted que le ha sentado a Ciudadanos su paso por el Ejecutivo andaluz, quizá tan bien que les permite ser verdaderamente optimistas? Pues yo creo que sí, porque tenemos que ir con la cabeza muy alta de las políticas que hemos hecho. Eso que se habla del éxito de un gobierno estable, unido, serio, riguroso, y que a pesar de la pandemia, de la crisis económica y de la guerra, pues ha salido adelante Andalucía. Por lo tanto, somos un gobierno modélico. Y parte de ese gobierno ha sido Ciudadanos, como bien has dicho, y cuando yo hablo de políticas liberales hablo de las políticas del crecimiento económico, las que han favorecido que se hayan podido bajar los impuestos, eso son políticas liberales, que ha conseguido que Cádiz sea ahora la segunda provincia con menos paro de toda España, son políticas de empleo que la Consejería de Ciudadanos, y que también hemos eliminado con un decreto la simplificación de trabas administrativas y burocráticas que nos lo estaban pidiendo los inversores y las empresas, y que afortunadamente es lo que ha conseguido que ahora haya un mayor número de empresas y ser el número 1, por ejemplo, en exportaciones y turismo. Todos son consejerías de Ciudadanos, algo habremos hecho bien, evidentemente, y por no hablarle de la mía, que evidentemente políticas sociales, pues sabemos que hay hitos tan importantes como la reducción de la mitad de la lista de espera. En eso quería entrar, porque usted insiste también en el enorme éxito de las consejerías que ha detentado el Partido Naranja. Habla incluso de que Andalucía es hoy en día un referente europeo, por ejemplo, en materia de inclusión. Sin embargo, usted sabe que los partidos que hasta ahora han sustentado la oposición acusan al Ejecutivo, que hemos tenido en estos 3 años y medio, de estar dispuestos a acabar con los servicios públicos en favor de privatizaciones y demás. ¿Cuáles son las claves reales? Bueno, pues la realidad al final son los datos, y se puede mentir, y sobre todo se miente mucho en campaña, ¿no? Ciertos partidos se llevan años y años mintiendo y haciendo promesas incumplidas, de las que tenemos grandes monumentos en Cádiz, por ejemplo. Ahora voy a presentar la Ciudad de la Justicia, un gran monumento del olvido y el abandono, o el tranvía de San Fernando, o tantos otros, ¿no? O la residencia de Algeciras, que también la vamos a hacerle una reforma integral. Se puede hablar de muchas promesas incumplidas, pero yo le puedo hablar de datos. Y los datos es que las políticas sociales, me digan un solo derecho, un solo retroceso en políticas sociales y en derecho en Andalucía. Yo les reto a todos los partidos que me los digan, porque hemos blindado el presupuesto de las políticas de igualdad del Instituto Andaluz de la Mujer. Tenemos más recursos para luchar contra la violencia machista y además lo hemos ejecutado, porque el gobierno socialista no lo ejecutaba, el presupuesto del Pacto de Estado. Pero es que además, en dependencia, teniendo el mayor presupuesto de la historia, hemos conseguido ese hito, que no lo digo yo, que lo dicen los datos del Inserso, la mitad de la lista de espera. O también, por ejemplo, ser un referente a nivel europeo en inclusión, tampoco lo digo yo, lo digo el premio que me ha dado la Comisión Europea por nuestras políticas de diversidad e inclusión. Que hayamos conseguido primeras veces hitos, por ejemplo, los derechos de las personas LGTBI, lo dicen las personas LGTBI, lo dice, por ejemplo, un congreso que vamos a empezar mañana internacional que nunca se había hecho, o el Consejo LGTBI. Es que al final, el rodear el Parlamento con prejuicios e ignorancia el primer día antes de gobernar, pensando que las banderas de los derechos y las políticas sociales le pertenecían a una serie de partidos, es también, pues evidentemente, lo que hacen mucho, ¿no? Hablar de mentiras y de prejuicios. Le hemos demostrado que no es verdad, que las banderas de los derechos sociales no le pertenecen nada más que a las personas dignas que creen que es posible una sociedad inclusiva.
Usted abandera, sin dejar este tema, unas siglas de las que se siente especialmente orgullosa, ERACIS. ¿Es un ejemplo más de ese blindaje de los servicios sociales que esperan poder culminar en los próximos 4 años? Efectivamente. Son cifras muy interesantes. Son, ¿no?, cifras de 180 millones de ejecución que llevamos en 3 años, que lo hemos hecho nosotros junto a los servicios sociales, los tercer sector. Hemos conseguido una metodología de trabajo en las 16 zonas que tenemos, por ejemplo, en Cádiz, muy desfavorecidas, donde se han realizado más de 8.400 itinerarios de inserción social y laboral, porque yo también digo muchas veces que la mejor política social es un empleo, y había que buscar esa inserción laboral de las personas desfavorecidas, trabajando en red. Ha sido un éxito fundamental y se ha hecho pues en estos 3 años y medio con Ciudadanos liderando las políticas sociales. Esos son derechos y esa es nuestra forma de actuar, ejecutar los presupuestos, hacerlo con seriedad, rigurosidad y que llegue a las personas. Pero además hemos revolucionado los servicios sociales comunitarios. Ahí va a ser un hito, que eso sí es una revolución, que ya está aprobada la historia social única. Parece increíble, pero en 30 años no le había dado tiempo a crear una plataforma integrada como existe en educación o en salud, con lo cual los tiempos de espera eran largos y enormes, ¿no? Ese proceso de transformación digital tampoco se había producido. Y el martes mismo en el Consejo de Gobierno aprobé, y digo otra vez, la primera estrategia, el Plan Integral de Servicios Sociales Comunitarios, que todos sabemos que estaba en una situación de colapso, acompañada de un plan de innovación y nuevas tecnologías. Ese es el futuro de Andalucía. Y todos esos proyectos que están en marcha, que acaban de empezar algunos incipientes, hay que terminarlos en estos 4 años y Andalucía necesita ciudadanos para acabarlos. Usted, corríjame si me equivoco, se mueve en el terreno político desde hace aproximadamente unos 4 años. En ese cortísimo espacio de tiempo, ¿qué ha aprendido de las necesidades reales de esta zona, del campo de Gibraltar, de Algeciras, de su entorno, y de qué manera el partido de Ciudadanos está dispuesto a luchar precisamente por esta tierra? Pues bien, hombre, lo que yo traigo como experiencia a la política, aunque llevo poco tiempo en la política, yo llevo 34 años trabajando. Yo vengo de la sociedad civil, además vengo de las trincheras. Eso no lo pueden decir muchos políticos, ¿no?, que se han dedicado toda su vida a este oficio, con lo cual no sabe cuánto vale muchas veces un café ni la gasolina, porque tienen coches oficiales. Entonces, yo sí, y además he trabajado en zonas desfavorecidas, he trabajado con población vulnerable, con infancia y adolescencia. Vengo de las trincheras y lo que he llevado también, porque he sido directiva, es la capacidad de gestionar y sobre todo de escuchar. Yo creo que la mejor metodología que hemos podido aportar desde el ciudadano, y yo particularmente, es dirigir grupos humanos escuchando y llegando a acuerdos y consenso. Los que están hartos los ciudadanos es que estén todo el día los políticos peleándose y creando crispación y enfrentándose. Cuando tú estás en un gobierno yo no te apoyo o viceversa. Eso es insufrible y es esa situación de promesas y vacías y abandono que he visto, que le comentaba antes. Yo he llegado a consensos en el Parlamento increíbles, como la ley de infancia prácticamente por unanimidad, excepto Vox. He aprobado absolutamente todos mis decretos leyes en el Parlamento, porque he sabido negociar, ceder, escuchar. Y además acuerdos únicos como el de discapacidad o el de mayores con demandas históricas. ¿Qué vamos a hacer y qué conozco de la zona del campo de Gibraltar? Pues que lo primero que hay que pedir, y yo voy a llegar al consenso, es que sea declarada zona de especial singularidad. Es fundamental que los funcionarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado tengan más recursos, más policía, más dinero y los funcionarios se queden. Una zona tan complicada y estratégica que además trabajan con situaciones como el narcotráfico. Tengo que además darle la enhorabuena por el grandísimo éxito de estos días, de esta red que han podido desbaratar. Ese trabajo hay que recompensarlo. ¿Y por qué nosotros no somos esa zona? Necesitamos también, y hoy tengo una reunión con el grupo transfronterizo para garantizar los derechos de las más de 15.000 personas que atraviesan cada día la frontera para trabajar. Necesitamos garantizar con esas 112 medidas del Brexit toda la dinamización de esta zona y compensar, desgraciadamente, pues evidentemente lo que puede traer de perjudicial el Brexit. Estamos dinamizando zona. Necesitamos esa ciudad de la justicia que hoy mismo anuncio ya con esos 16 millones, que es un proyecto. Necesitábamos la reforma de la residencia de Algeciras, abandonada otros 30 años donde nuestros mayores no estaban viviendo con dignidad, y son otros 9 millones para la residencia. O un proyecto integral de servicios sociales en el Cobre, también por supuesto que estaba en ruinas,
que va a ser 24 millones con 250 nuevas plazas para nuestras personas con discapacidad y dependencia. Es trabajar para las personas. Si yo llevo toda mi vida trabajando para las personas, y esa vocación de servicio, esa entrega, ese saber escuchar y llegar a pacto, yo no necesito peleas ni enfrentamientos, yo no he venido a esto. Yo he venido a trabajar por Andalucía y para Cádiz. Conozco perfectamente toda Andalucía de punta a rabo, como le digo, me he hecho más de 400.000 kilómetros, conozco Cádiz, toda la problemática, he estado en un gobierno que ha funcionado y le puedo asegurar en el momento más difícil de la historia de Andalucía. Muy difícil, hemos tenido que estar tomando decisiones cada día donde se ponían en juego la vida de las personas, literalmente. Y eso te da también mucho bagaje. Estamos prácticamente en los 2 últimos minutos de la entrevista, pero yo quisiera destacar que su programa de gobierno pone especial énfasis en la educación y, por extensión, en la formación profesional, y ambas unidas en el mercado laboral. Hábleme de las perspectivas, de los proyectos y de las iniciativas que su formación política estaría dispuesto a empezar a trabajar a partir de que consiguieran gobernar este pueblo. Es que además, cuando piensas, los empresarios, todas las cámaras de comercio, con todo el mundo en estos 3 años que me estoy reuniendo, te piden, necesito perfiles profesionales. Es que hay capacidad de creación de empleo, pero ¿dónde está la formación? Con decirle solamente que estaba en el cajón desde 2012 la formación profesional dual. La hemos reactivado nosotros, 880 plazas más en Cádiz. Le tengo que decir que para el curso que viene son 32 ciclos formativos más, pero queremos saberle y preguntarle a los empresarios la demanda real. Y nos piden perfiles profesionales para el vino, para la industria naval, para las renovables, para el motor, para la hostelería con formación de calidad. Esos son los ciclos y eso es lo que funciona. Modelo alemán que tiene un alto nivel de empleabilidad. Eso va dentro de nuestro programa. Vamos a doblar nuestra apuesta por la formación profesional en plazas y recursos, como llevamos haciendo toda esta época, porque ese es empleo de calidad, mucho más cualificado y con mejores y más dignos salarios. Ese es el futuro, porque tenemos un futuro magnífico también en la bahía de Algeciras, de hidrógeno verde, de energía verde, renovables, todo lo tiene Cádiz para ser el primero en exportaciones y la puerta de Europa. ¿Qué necesita? Pues necesita que el Gobierno central ejecute 60% que no ha ejecutado de presupuesto general del Estado de 2021, que precisamente va a infraestructuras. Necesitamos los trenes y las carreteras para las conexiones y tenemos que seguir exigiendo al Gobierno central que cumpla con esas necesidades, evidentemente básicas e imprescindibles para Cádiz y para el campo de Gibraltar. Últimos segundos. Siempre hemos sido una potencia turística. ¿Podemos seguir avanzando? Bueno, ahora mismo somos la primera en ocupación hotelera, hemos ocupado ya los niveles prepandemia y primera en turismo. Podemos seguir siéndolo, pero vamos a diversificar el turismo, hagamos un turismo todo el año que sea más sostenible, y tenemos todo en Cádiz, es decir, tenemos paraísos naturales, tenemos no solamente sol y playa, tenemos patrimonio, cultura, conocimiento, arquitectura. Si lo explotamos todo, rutas del vino al estilo de otros países europeos, rutas enoturísticas, rutas del flamenco, es que tiene absolutamente Cádiz para ser la primera potencia turística de España. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un placer tenerla con nosotros y, como no, desearle muchísima suerte el próximo domingo, día 19. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Yo quiero emplear estos últimos segundos para recordarles que hay que votar, que hay que ir a la feria también, pero que hay que votar. Hay tiempo para ambas cosas. Y, insisto, es un acto de verdadera responsabilidad. Hagamos memoria, reflexionemos el sábado y el domingo no nos lo pensemos. A la calle, a votar, y después iremos a la feria. Gracias y hasta la próxima.